un panel titulado El desafío de regular el conflicto de interés en la República Dominicana bajo los estándares OCDE. Permítanme presentarles a quienes conforman el panel de esta mañana. Nuestro primer panelista es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Externado, Colombia. Cuenta además con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de París II y una especialidad en Telecomunicaciones por el Instituto de Administración de las Telecomunicaciones de Canadá. Profesor de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en las áreas de Derecho de Posgrado y Grado. Fue designado mediante el decreto el 16 de agosto del 2020 como el primer director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privada, posición en la que se desempeñó hasta julio 2024. Además, cabe resaltar que es miembro del Colegio Dominicano de Abogados. Se desempeña también como secretario de la Cámara de Comercio dominico-israelí y actualmente es el ministro de Administración Pública. Recibamos en este escenario con el cálido aplauso de todos ustedes al licenciado Sigmund Freud. Y conocemos a continuación a nuestro segundo panelista de esta mañana. Es jurista, especialista en ciencias políticas y magíster en administración y políticas públicas. Ha publicado varios trabajos relacionados con distintos tópicos del Estado y la administración pública, como derecho constitucional, derecho administrativo, organización administrativa, neoinstitucionalismo, función pública, carrera administrativa, ética en el servicio público, transparencia, responsabilidad administrativa, entre otros. Fue secretario general del CLAC durante 2 periodos y fue miembro del Comité de Expertos en la Administración Pública de la ONU. Fue funcionario de carrera administrativa, viceministro de Función Pública y viceministro de Reforma y Modernización del Ministerio de Administración Pública. También miembro honorífico de la Comisión para la Reforma Educativa de la Policía Nacional y del Comité Académico del Instituto Policial de Educación Superior, del cual es miembro honorífico de la Junta Directiva. Actualmente es el director general del Instituto Nacional de Administración Pública. Recibamos en este escenario para este panel al licenciado Gregorio Montero. Para completar este panel, recibimos a nuestro tercer invitado de esta mañana, quien es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba, España, con otro doctorado por la Universidad del País Vasco, además de una maestría en Gestión de la Comunicación Empresarial de la Universidad de Cádiz, un máster en Filosofía y un Mundo Global de la Universidad del País Vasco, así como una doble titulación en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, cursada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Escuela de Organización Industrial de España. Ha publicado ensayos en revistas académicas y artículos de opinión en medios nacionales, abordando temas como la ética en la función pública y la relación entre la fe, educación y política. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también es docente e investigador. Recibimos en este escenario, con el aplauso de todos ustedes para completar el panel de esta mañana, al doctor Juan Peña. Y ya con nuestro panel listo, el desafío de regular el conflicto de interés en la República Dominicana bajo el estándar OCDE, recibimos a quien va a moderar este panel en esta mañana. Recibimos a quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios posteriores en Ciencias Políticas. Su trayectoria de servicio a la sociedad se extiende desde la participación en la lucha por la democracia hasta hoy, con su incidencia en procesos de reformas y modernización del país. Primera mujer en ser elegida vicepresidenta de la República Dominicana. En ese periodo también ejerció como secretaria de Estado de Educación, donde creó el primer programa de transparencia y convirtió a esa secretaría en la primera en colocar el manejo de los fondos públicos en Internet. Ha aportado significativamente en la construcción de la democracia del país que hoy exhibimos.
con una connotada participación en los espacios de toma de decisiones, como lo es el Senado de la República Dominicana. Actualmente es la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción y directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y me he quedado corta. Con todos ustedes, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y ahora sí, cedo los micrófonos a la doctora Milagros, quien tiene el honor y el privilegio en esta mañana de moderar este panel, el desafío de regular el conflicto de interés en la República Dominicana bajo estándar OCDE. Así, buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, es un honor para mí estar primero entre gente que no es de mi edad. Vamos a hablar de ese problema. Pero gente de una clase, de una edad media y gente de juventud, hablando de un tema que es muy importante para la etapa que estamos viviendo. Todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con desarrollo, con crecimiento, con la sociedad. Comenzamos por allí y vamos caminando hacia allá. Y este tema, el conflicto de interés, tiene mucha importancia, porque tiene que ver mucho con un momento en que se pone en juego escoger por mí o escoger por nosotros. Entonces, comenzar este tema con estos tres profesionales es para mí de mucho orgullo. Primero, quisiera preguntarle a Gregorio Montero, ¿es el conflicto de interés un hecho real, un hecho posible, o un hecho que puede o no puede existir? ¿Cómo se califica y qué es un conflicto de interés? Bien, muy buenos días, honor inmenso, y agradeciendo también la invitación de la Dirección General de Ética y la Comisión Permanente al invitarnos acá a colocar nuestros puntos de vista, no son tan nuestros, ya son compartidos, sobre un tema que es de vital importancia. Yo he dicho que cuando una sociedad se dedica a debatir el tema del conflicto de intereses en la administración pública, está presentando indicadores importantes de avance en materia de ética, en materia de integridad. Porque probablemente uno de los temas más complejos en materia de integridad pública es el conflicto de interés, pero además es una de las áreas más desafiantes para el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el supuesto es que las instituciones públicas y sus autoridades actúan sobre la base de un principio que es capital, y es el principio del interés general. Lo que prima es el interés general en materia de función pública. Entonces, el conflicto, doctora, se presenta precisamente cuando la autoridad pública antepone intereses propios o intereses de allegados al interés general. Y esto entonces genera un problema serio para la administración pública. Y evidentemente, el conflicto de interés puede ser real, actual, puede estar presentándose. Ese es el más fácil, pero también el conflicto de interés puede ser potencial, puede ser que ocurra, pero eso no significa que no debamos ponerle atención y no esperar que ocurra. Bueno, y el aparente, que es probablemente el menos objetivo de los tipos de conflicto de intereses en la administración pública. Entonces, no tenemos alternativa. Para poder gestionar bien los conflictos de intereses, tenemos que regularlo. Y ya más adelante, entonces, podríamos comentar sobre eso. Muchas gracias. El amigo Simon From ha sido por muchos años el profesor de la Ucamaima en materia administrativa. Ahora le ha tocado iniciar un área donde puede haber un conflicto de interés entre lo público y lo privado, que es la alianza público-privada.
Pero también está en el Ministerio de Administración Pública, donde aparece mucho el conflicto de interés, porque en la administración pública hay un servicio que da, es la persona que lo solicita. Hay una presión por conseguir lo que me hace falta, porque lo que estoy necesitando, y yo tengo en mis manos, como empleado público, facilitarlo o no. Ministro, usted está conociendo las etapas todas del conflicto de interés. Yo quisiera que nos hablara sobre el tema, porque nadie, en este momento, como dice el licenciado Montero, es una revelación dar ese paso hacia allá. Le toca a usted ser el que esté dirigiendo el Ministerio de Administración. Señor Ministro. Bueno, primero, muchas gracias, doña Milagro, buenos días a todos y a los colegas que nos están compartiendo aquí en el escenario. Mire, primero quiero decir, doña Milagro, yo me siento sumamente contento al ver este auditorio repleto de todos estos miembros de las comisiones de integridad y ética de las diferentes instituciones de la administración pública. El trabajo que se ha venido realizando en esta gestión, encabezado por usted, por el presidente mismo y por usted, está dando resultados, y una muestra de eso es que estemos aquí hoy hablando de integridad. Eso es un gran mensaje que le enviamos al servidor público y al funcionariado de manera general. Y que pongamos estos temas que muchas veces para algunos son temas que no son relevantes, que posiblemente nos enfoquemos en otras áreas de la administración, que nos enfoquemos en otros logros, en otros hitos, dejando a un lado lo que yo considero un eje transversal y a la vez también columna vertebral de lo que debe ser una administración pública íntegra, honesta y transparente, como el presidente ha sido reiterado en varias ocasiones. Lo primero, doña Milagro, que también reiterar, yo quiero utilizar una pequeña frase que estaba conversando con mi esposa esta mañana, antes de venir para acá, que tener conflicto de interés no es malo de por sí. Lo que es la conducta inapropiada es no reportar el conflicto de interés, y que ese reporte, ese conflicto de interés, no sea debidamente gestionado de manera eficiente por aquel quien tiene entonces la obligación de gestionarlo luego de reportarlo. Entonces, porque nosotros vivimos en una sociedad muy dinámica, Gregorio había comentado en algún momento, creo que una sociedad también pequeña, la ciudad del país, todos nos conocemos, tenemos relaciones, vínculos de familiaridad, vínculos, intereses comerciales, amistades, por lo cual es algo muy común y muy usual que podamos tener conflictos de interés al momento de nosotros desempeñar cualquier función dentro de la administración pública, y eso no es lo malo. Lo malo es que tenemos que nosotros, o lo importante es que tenemos que tener la confianza de poder reportar ese conflicto de interés que se nos puede presentar en el momento indicado cuando vamos a tomar una posible decisión que pueda afectar lo colectivo por favorecer lo personal. Desde que nosotros llegamos al Ministerio y conjuntamente con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con también la consultoría jurídica, se ha estado trabajando en el proyecto de ley que viene trabajándose desde la gestión donde Gregorio fungió como viceministro en el Ministerio de Administración Pública para regular esa figura del conflicto de interés. Ya la ley 4108 en su artículo 80 establece la obligatoriedad del servidor público de abstenerse de participar o de tomar decisiones en aquellos casos en los cuales pudiese existir conflicto de intereses. Sin embargo, se hace necesario el establecimiento de una ley de manera precisa, la cual establezca, primero, identifique matices de riesgo de manera general, y de igual también manera establezca los protocolos que deben seguir las instituciones del Estado para poder gestionar y administrar estos posibles conflictos de interés que siempre se estarán presentando. Es algo permanente, es algo constante en toda administración pública, y es variable, claro, y también puede ser, y también no es de manera similar en todas las instituciones, sino que se puede dar dependiendo del tipo de sector en el cual tú trabajes para la administración pública. Entonces, yo creo que el principal reto que tenemos como administración es impulsar la aprobación, la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso Nacional, trabajar nosotros para que en esta gestión del presidente Abinader, que ha sido un abanderado de la transparencia, podamos también dejar el legado de aprobar una ley general que regule los conflictos de interés y también abra
lo que deberá ser una reglamentación particular o sectorial en la cual también abordemos en cada uno de los casos los ejemplos que se pueden dar. Muchas gracias. Por ahí vamos. Trabajamos en esa dirección. Yo quisiera preguntarle a algún miembro de la Comisión de Integridad presente, si podría decirlo que es un mapa de riesgo, alguno o alguna, no importa si es una profesora del área de ética, el mapa de riesgo. Y hay uno, mira, ya. ¿Dónde está? Por allá hay uno. Póngase de pie, póngase de pie. La matriz de riesgo es un gráfico donde se visualizan los diferentes riesgos en los que puede incursionar una institución, donde también se visualizan en términos numéricos la probabilidad de incursión en los mismos y los diferentes tipos de riesgos se evalúan y se saca un índice con el cual se puede medir la probabilidad de incursión y la medida que se toma en contra de ellos, para visualizar el riesgo institucional de la institución. Bueno, ustedes ven, el riesgo es cuando los funcionarios, y de hecho estamos preparando la Comisión de Integridad, descubren cuáles son las cosas que pueden dañar la imagen, la confianza del ciudadano en esa institución. Entonces, allá voy donde defina, por favor, y explique lo que es el licenciado Montero se estableció las diferentes categorías. Pero ¿qué es realmente para cualquiera de estas gente que está ahí? ¿Qué es para ellos el riesgo? El momento en que hay un conflicto que tiene que ver con un conflicto de interés. Bueno, pues yo me quisiera circunscribir a lo que la misma OCDE establece como conflicto de interés, que es la anteposición de un interés particular sobre la cosa pública. Entonces, cuando hay se pone por encima de la defensa de la cosa pública un interés particular, pues ya hay un conflicto de interés. Ya lo decía el ministro, que estaremos experimentando en distintas manifestaciones por la dinámica, ¿no?, de la misma sociedad, diferentes escenarios, pues la realidad de defender cosas individuales, circunstancias individuales, frente a la responsabilidad que tenemos de velar por lo común. Entonces, ante este punto, por lo que nosotros deberíamos estar luchando y batallando siempre es por lo que mismo propone la misma Dirección de Ética Integral Gubernamental que usted encabeza, es la fundamentación de tres principios o tres elementos fundamentales, que es el tema de la prevención, ¿no? Y sobre la base de la prevención, entonces la gestión de lo que se intenta establecer como criterios para la prevención, y junto con ello entonces como tercer elemento la sanación. Porque vamos, si siempre estamos experimentando esta realidad y siempre se va a manifestar, pues entonces tenemos que estar siempre constantemente sobre la tarea de ir batallando con una cultura que si se deja que crezca y eche raíces, pues entonces va a provocar un daño tal con el que nosotros no vamos a poder enfrentarlo con la prevención, sino vamos a tener que ir sobre la regulación. Y ante eso, pues, nos hace pensar en lo que planteaba el mismo filósofo destacado de la promoción de la ética, Max Weber, que nos invitaba a nosotros a mirar la cosa pública como algo bueno, de hecho, citaba el mismo Aristóteles cuando decía que la cosa pública debe tratarse con criterios racionales, y aquí ya he hecho referencia mucho a la objetividad. La racionalidad nos conecta con la objetividad y buscar la manera de despegarnos de las pasiones, porque las pasiones pues, nos pueden llevar a nosotros a, de manera caprichosa, justificar cualquier comportamiento particular antes que un comportamiento que vaya orientado a la defensa de lo general o de lo común. Ha dicho varias cosas importantes. La cultura. Y entonces, que eso quiere decir que hay tiempo atrás en que no pudimos conversar de estos temas. Igual como un niño a veces no puede salir corriendo si yo gatear primero. El primer síntoma de que el niño va a tener problemas de movilidad es cuando el niño no gatea
en un tiempo determinado. Las sociedades son iguales que los seres humanos, son un proceso de desarrollo. Entonces, en esto del conflicto de interés, cuando hay una cultura clara de qué es importante o no es importante, necesita más ahínco para conseguir llegar a la meta de saber valorar el conflicto de interés. Como usted explicó, el conflicto de interés es cuando una persona tiene ante sí una decisión que tomar. Siempre como funcionario público la obligación primero es resolver el problema social, el de la entidad, el del servicio público y no el de uno. Cuando uno pone el privilegio, su interés personal y no el social, aparece el conflicto de interés real, es real. Pero como decían estos sabios, puede ser aparente. ¿Qué se hace entonces para poder poner en alerta al ciudadano que dirige la institución, a los recursos humanos, a la administración, al que es responsable de la máxima autoridad y al mismo persona que tiene el conflicto? ¿Cómo protegerlo? Y quiero ver si en la ley que estamos pensando, ustedes deben partir de eso. Lo primero que hay que tener es que el que se siente que tiene un conflicto de interés, por ejemplo, soy ingeniera que trabaja en construcciones, pero tengo un colmado que es de mi esposa o una ferretería que es de mi esposa. Se va a comprar pintura en la ferretería para el edificio que estamos construyendo. En la hora de coger, yo no escojo el más barato, ni la mejor pintura, ni la que está adecuada a esa pared, porque todo eso es cierto. Yo escojo la que le conviene a mi mujer que está dirigiendo una ferretería. Ahí hay un conflicto de interés. ¿Qué tendría que hacer él cuando se juramenta como servidor público? Decirle a la Dirección de Recursos Humanos, ponga ahí que mi esposa es dueña de una ferretería. Ya él ha dicho que tiene un riesgo y ese riesgo lo asume la entidad. La entidad tiene que cuidar que él no haga eso. Por ejemplo, yo tengo un primo hermano que tiene una agencia de aduana y yo trabajo en la aduana, soy un oficial, y si hay que hacer una investigación, yo digo, vete a esta institución. No. Yo tengo un primo, un hermano que tiene una agencia de aduana. Ya, si se da aduana a esa persona, es aduana que ha cometido el error, no es el ciudadano, porque él dijo, yo tengo un conflicto de interés. Si yo tengo una farmacia y soy doctor, mi primo tiene una farmacia, o yo tengo acción en una farmacia, yo no puedo recetar los productos de esa farmacia solamente. No, yo tengo que ponerla. ¿Cómo se hace en los procesos de contratación? Ponerlo en el portal y el portal va diciendo cuál es la mejor medicina y cuál está mejor indicada para coger la medicina. No la escojo yo. Entonces, yo quiero que ustedes me digan una cosa. ¿Mejorarían los servicios? Eso se lo pregunto yo al ministro. Yo fui sorteando ahí, como soy yo, sorteando. Ahora voy a preguntar al ministro. Ministro, ¿cuáles conflictos se presentan diario en la entrega de servicios? Por ejemplo, para conseguir una consulta médica en un hospital público, ¿qué conflicto de interés se puede generar ahí? Me tengo que operar y me dicen que dentro de 2 meses, conflicto de interés. ¿Qué ganaría el servicio público si el conflicto de interés se regula? Una pregunta, porque es para ir comenzar a crear conciencia de los pasos futuros que tenemos que dar. Todo cambio necesita educación,
Todo cambio necesita que la gente entienda en qué le beneficia. Ministro. Usted puso un tema interesante, Yamila, que es por donde yo quería retomar, y el hecho de que el conflicto de interés no necesariamente siempre se va a dar sobre la base de generar algún tipo de beneficio personal lucrativo para este que lo lleva a cabo y no lo reporta, sino que también hay conflictos de intereses que se pueden dar de otra naturaleza, inclusive para cualquier tipo de beneficio, como acaba usted de mencionar, en un servicio público, en una atención, inclusive hasta ideológico, pudiera ser en algún momento determinado porque tú participas en un ente, en una asociación cívica o una asociación política con alguien. Usted maneja los conflictos entre el sector privado y el sector público. Bueno, entonces le digo a usted eso porque es importante que en la ley general que nosotros estamos discutiendo, tiene que establecerse, como se mencionó aquí, una matriz de riesgo general. Sin embargo, tenemos que luego abocarnos a trabajar matrices de riesgos sectoriales, dependiendo del tipo de servicio del cual está ese ente administrativo formulando. Por ejemplo, hay conflictos de intereses que son transversales, evidentemente, todo lo que son las entidades o los órganos como las direcciones de compra, todo lo que es el administrativo financiero, servicios generales, recursos humanos, tecnología, los directores de tecnología, que cada día es un rubro que todas las instituciones tienen mucha incidencia o tienen mucha actividad en las compras de estos. Sin embargo, dependiendo del tipo de misión de ese ente, también tenemos entonces que nosotros abordar a regular esos conflictos de intereses dependiendo de la misión, porque si hablamos de entes reguladores del sector, como una superintendencia o un órgano regulador, si hablamos también de recaudadores, Dirección de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, si hablamos de órganos o entes que brindan un servicio público, como usted mencionó, salud pública, educación, todo eso tiene su particularidad propia dependiendo del rubro que ese ente administrativo interactúe de manera diaria. Entonces, es muy importante el mapa de riesgo. Totalmente importante el mapa de riesgo, pero también que aquí hay dos elementos importantes. Primero, que la máxima autoridad, eso es fundamental, envíe un mensaje claro y preciso de cero tolerancia a aquellos que no reportan esos conflictos de interés. Pero de igual manera que las direcciones de recursos humanos lleven un papel también activo al momento de los nuevos ingresos de estos servidores públicos, de reportar esos posibles conflictos, de darle talleres, capacitaciones, sensibilizaciones, para que comprendan también que el conflicto de interés, como mencionaba al principio, no es malo de por sí, lo malo es no reportarlo. Pero para eso también tiene que haber un ambiente de confianza y discrecionalidad en la propia institución, que el servidor se sienta con la confianza de poder reportar ese conflicto y que no haya retaliación ni abuso contra él. Entonces, de igual manera, hacerle entender al servidor público que el no reportar ese tipo de conflictos tendrán consecuencias y sanciones, inclusive con la propia desvinculación hasta posibles sanciones penales. Ahora paso yo para la gente más joven, la que tenemos más interés de que sea un motor de la participación. Licenciado doctor Peña, en su criterio, esta ley debería ser llevada a aquella entidad que creó la Ley de Estrategia Nacional, que es esa cosa que dirige el doctor Toribio, el Consejo Económico y Social, porque ya hecha la ley, hay que llevarla ahí, difundirla para que todo el mundo participe, porque para mí la educación, el conocimiento es fundamental de toda situación. Esa es una opinión. Una segunda opinión que también quería preguntarle a usted. La Dirección de Integridad, General de Integridad y Cumplimiento de la Dirección General de Ética e Integridad y Gubernamental ha estado sugiriendo en varias reuniones que a veces se pierden funcionarios, como decía el ministro, gente nueva que no se integra a la administración pública por el conflicto de interés. Yo creo que si se pone a la persona, se le educa en que el conflicto de interés puede estar en otra área donde está trabajando, no en el área donde trabaja. Y entonces a veces no quieren mezclar su vida con esa situación.
Yo conozco gente muy preparada que dice no quiero nunca estar con conflicto de interés, pero él no sabe que el conflicto de interés es donde está funcionando que lo puede crear. O no lo puede crear en otro sitio donde no toma decisiones, porque siempre el conflicto de interés tiene que haber una decisión, una decisión. Donde él no decide, el conflicto de interés puede ser de otro, no de él. ¿Usted no cree que facilitar el conflicto de interés no en la ley, porque la ley lo produce solamente quizás para algún tipo de funcionario, los que son casi de decreto, los que son, hay tanto profesionales de calidad, hoy en día se sigue más calidad y más calidad en toda la administración pública, que debería crearse algo intermedio entre los decretos y la responsabilidad profesional, que se pueda declarar, o que la ley que hemos propuesto nosotros, y que nunca vamos a hacer una cosa por nuestra voluntad, sino por la aceptación social, por la parte con que trabajamos, como ha dicho el ministro, trabajamos con él y con la consultoría jurídica del Palacio sobre esa ley, llevarla a la discusión y segundo, permitir que el profesional de cualquiera, hombre o mujer, de cualquier rama profesional importante, pueda declarar su conflicto de interés en la declaración, en la iniciativa, transformarla, llevarla a su dirección de recursos humanos. Diga eso porque me interesa que el ministro lo oiga. Usted lo ha dicho bastante claro, es un poco ser honesto desde el principio, ¿no? Informar la realidad que está viviendo, de manera tal que no solamente descanse sobre sí la responsabilidad de tener que responder de una forma coherente a lo que el principio declaró, sino también que los que participan del escenario laboral, junto con ese que ya en su momento informó su realidad, pues también le ayuden de manera técnica a responder con compromiso y con correspondencia a lo que se comprometió. O sea, yo creo que usted ha destacado un elemento que es fundamental: informar lo que soy, lo que tengo y lo que implicaría en el futuro lo que tengo en alguna futura toma de decisión o una participación de una gestión importante para el desarrollo de mis funciones. Pero yo le agregaría, digamos que cuando me sentaba a pensar un poco sobre el panel y la participación que tenía que tener, pues igual también fui sobre algunas cosas que había escrito, sobre todo una de las tesis doctorales anteriores. Había visto como 6 situaciones críticas por las cuales atravesamos nosotros la historia social política de la República Dominicana, que nos mete en esta realidad para responder, o nos mete en la realidad de mirar cómo tantas personas han respondido con conducta deleznable ante esta situación. Y quise sacar en limpio 6 ejes fundamentales que yo creo que serían relevantes ante lo que usted presenta, lo que han expuesto y la pregunta que usted nos hace. Primero, la educación para la ética pública. Esto es fundamental, ya usted lo decía. Queremos un cambio, pero hay que educar. Hay una cultura que hay, ¿no? Naturalmente. Entonces, esa cultura, si queremos que varíe, pues tenemos que buscar la manera que, sobre la base de unos criterios democráticos, pues ir promoviendo el cambio de esa cultura, y con la educación ética fundamental, sobre todo para promover una educación basada en la reflexión crítica que por sí mismo yo pueda situarme en un escenario posible y en el futuro, pues naturalmente hacerle frente de manera comprometida. Luego, la reforma institucional basada en principios, ya usted lo ha dicho, están los principios legales, los principios morales, naturalmente, y esto no solamente para meternos en el carril de las normas, sino también para fomentar e instaurar una cultura de la responsabilidad de la cosa pública. Y un tercer momento, o un tercer elemento, es lo que yo entiendo que ha significado ser como el santo grial de esta gestión, que es el poder, digamos que combinar la intención, el propósito y los esfuerzos con las TIC, o sea, con el campo digital,
y para mí eso lo representa, digo el Santo Grial, porque todo eso lo representa en el portal de datos abiertos. Cómo convertimos un espacio de acceso abierto para todo el mundo como un lugar para poder colgar informaciones donde las cosas queden transparentadas y claras y todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a esos espacios. Esos portales de acceso a la información, de sistema de alerta en los conflictos de interés automatizados, yo creo que es lo fundamental. Y en un cuarto momento, un cuarto elemento, un cuarto eje, yo destacaría la filosofía política aplicada. Y ya en el momento anterior citaba yo el caso del filósofo Max Weber y Aristóteles, sobre todo cuando, en el caso de Weber, pues nos invita a incorporar la ética de la responsabilidad, que eso es fundamental, por conciencia formada, no porque hay un ente que me supervise y porque me están viendo no debo, sino porque hay una conciencia formada que me invita a ser responsable, pero desde adentro, no desde afuera, alguien que porque, cuando no me esté viendo entonces puedo hacerlo porque luego ya pasa desapercibido. Y luego ya cuando vemos a Aristóteles, con aquel caso el ideal de la virtud cívica, a lo que usted ha hecho muchas referencias. En todos los eventos que he tenido la oportunidad de participar, en lo que usted ha tomado la palabra, habla mucho de la responsabilidad cívica. Entonces, yo creo que esto es fundamental y esto nos va a ayudar naturalmente a conseguir entes sociales, pero más allá todavía que entes sociales, digamos que servidores públicos con una formación robusta que responda a la necesidad del momento respecto al tema de los conflictos de intereses, pero que también vayan edificando cuáles en el futuro podrían convertirse en conflictos de intereses ante la realidad cultural que nosotros vamos, digamos que, elaborando en ese tenor, partiendo de lo que decía el ministro y el doctor Montero, con relación al tema de cómo esto es dinámico y puede transformarse, que lo que hoy puede ser un conflicto de interés que se solucione, mañana puede que sea otra cosa totalmente diferente. Entonces la cultura va caminando y se va de manera automatizada, pues trillando camino para ir respondiendo a necesidades futuras. Aquí resulta importante descubrir cómo la filosofía puede dar consistencia al conocimiento. Los felicito. Y quiero entonces llegar ahora a un tema. Usted es responsable del INAH. Creo que el INAH encontró una gran oportunidad en su vida. ¿Cómo ve usted, cómo vislumbra la educación de estas nuevas ideas, nuevos conceptos en el servicio público? Nosotros ayudamos, pero no basta. Es una nueva cultura que hay que crear. Y segundo, porque también hay que meterse en eso, el sistema educativo nacional debe comenzar a caminar por ahí obligatoriamente, y las universidades. Aquí en esta tarde queremos preguntarle esas dos cuestiones tan. Fíjense, pues llegamos a el ciclo de la educación, de la formación y de la competitividad. Licenciado Montero. Bueno, luego también voy a. Somos libres. Primero me voy a referir a las preguntas porque creo que son centrales en todo esto. Mire, uno de los inconvenientes que a veces se presentan en los procesos de cambio institucionales es que uno suele pensar que la resistencia al cambio es mala per se. La resistencia al cambio es una expresión natural en el proceso de cambio. Lo que tenemos que aprender es a gestionar esa resistencia al cambio. Y uno de los instrumentos centrales para gestionar esa resistencia al cambio es precisamente la educación, la formación, la capacitación de los actores. Entonces ahí el INAH tiene un compromiso enorme. ¿Cómo nosotros vemos desde la perspectiva de la ética, no separando nunca la cuestión de los conflictos de intereses de los parámetros éticos? Nunca puede separarse. Nosotros, además de que hay algunos programas específicos, entendemos que deben ampliarse los programas de formación en materia de la ética
y con énfasis en los conflictos de interés a todos los niveles. Nosotros entendemos, y así se lo hemos planteado sin un servidor al presidente, que deben diseñarse programas específicos para los altos Le tengo una noticia. Le comunicaba yo al ministro que con fondos provenientes del programa de transparencia que hacemos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos acordado hacer un seminario para las máximas autoridades, porque hay que tener el valor de saber que sin ellos nos quedamos medio cohitos. Así que tengan la seguridad de que eso ya va. Así es. Con financiamiento. Eso es lo bueno. Solamente se hace lo que se financia, lo demás es bueno. Entonces, doctora y colegas panelistas, ustedes que son el eje central de esta actividad, el INAP en su rol de trazador de criterios, no rector, el rector es el Ministerio de Administración Pública. El INAP traza los criterios para los programas de formación dirigidos a servidores públicos. ¿En qué andamos? Viéndonos la cara con las instituciones académicas, sean públicas o privadas, que tienen programas de estudio dirigidos a servidores públicos. Entonces nosotros decimos, sea un programa de posgrado, o sea un curso, un diplomado, dirigido a servidores públicos, hay unos temas que no pueden faltar en ese programa. Y uno de ellos es precisamente la ética y la integridad. Hablemos de todo lo que tenemos que hablar, pero no dejemos de hablarle a los servidores públicos de ética e integridad. No importa cuál sea el programa, si está dirigido a servidores públicos, hay unos elementos que son centrales en materia de educación. Claro, a veces uno piensa en Eugenio María de Hostos cuando planteó que la moral no es algo que se enseña, es algo que se practica. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar el punto de equilibrio, porque sin orientación en estos temas, sin capacitación, sobre todo a los servidores públicos, no vamos a... Yo digo que la formación y la capacitación en materia de conflictos de intereses es uno de los elementos de la gestión de los conflictos. Por eso yo creo que el modelo de la OCDE, más allá de que fue pensado, claro, para países en condiciones muy distintas a las de nuestro país, pienso que es aprovechable en suma por nosotros. Porque, por ejemplo, hay dos modelos que la doctora conoce muy bien, amigo de la Dirección General de Ética, en materia de regulación de conflictos de interés. Una que dice, bueno, vamos a dejarlo un poco el planteamiento que hace así. Vamos a regular en sentido general y luego vamos con la matriz de riesgo a trabajar lo particular, lo sectorial, lo institucional. Yo creo que ese modelo a nosotros nos puede dar muy buen resultado, estableciendo los estándares, pero sin dejar de establecer el código de conducta, que por fortuna ahí hemos avanzado significativamente. ¿Cuál es el problema? Que distintas normas que regulan aspectos de reparticiones administrativas en el sector público, cada una de ellas pretende regular elementos de conflicto de interés, pero no tenemos los criterios estandarizados. Entonces es un problema. Esta ley nos ayudaría bastante a estandarizar esos criterios generales y que luego sean aplicados de manera particular en los sectores. Y también el modelo de la OCDE ayuda a las herramientas para la gestión. Y eso es fundamental. Podemos, por ejemplo, que es una preocupación planteada en la pregunta, en todas las preguntas de la doctora, ¿cómo identificar los conflictos de interés? Eso no es que un día tú te sientas y dices, ahí hay un conflicto de interés. No, hay las técnicas para identificar los conflictos y luego entonces poder gestionarlos de manera adecuada, de manera oportuna. En todo esto, la formación, la educación resulta
transversal. Y ahí es donde precisamente tanto la Dirección General de Ética como el MAP, el INAP y las universidades, porque este debe ser un punto de encuentro también entre Estado y academia. El Estado tiene que pedirle a la academia lo que necesita para avanzar en sus planes y la academia tiene que ser flexible en esta dirección. No tenemos que estar en esos niveles de tensión que históricamente se ha dado entre academia y Estado. No, tiene que haber una sinergia, tiene que haber una complementación. Esa estrategia nacional de desarrollo que nosotros tenemos ahí se cumple con talento humano al servicio de las instituciones públicas. ¿Y quién forma ese talento? La academia. Entonces creo que aquí resulta crucial el rol del INAP para una adecuada gestión de los conflictos de interés. Doctora, que si usted me lo permite, quiero decir pero ¿cómo que no? muy breve. Y es que voy a servirme de mi experiencia en principio. Cuando comencé a colaborar con este trabajo que hace la dirección que usted encabeza, uno de mis temores era, bueno, que estoy yendo a conversatorios, esto puede quedarse en conversatorios estériles y demás, pero cuando comencé a participar del trabajo sistemático, que eso puede estar en la cabeza de ustedes, en algunos de ustedes, bueno, está chulo, está bonito, lo que están hablando, lo que están elucubrando, pero que esto es producto de trabajo sistemático. Cómo ocurren rondas de reflexiones con diferentes actores de la sociedad civil, de la sociedad empresarial, del empresariado, de lo que participan en el terreno gubernamental, diferentes entidades, y cómo se hace una reflexión sistemática y una pesquisa técnica de qué es lo que afecta y qué impide el avance de esto o de lo otro. Y luego entonces, a la luz de ese trabajo técnico que revisa el asunto, pues se toman unas decisiones, bueno, esas decisiones que se han tomado, instauración de normas, decretos que invitan a que el comportamiento cívico, ético o correspondiente a la responsabilidad requerida vaya orientado a aportar o cual cosa. Entonces, yo creo que eso es de alabar. Básicamente, perdone que me haya entendido, pero lo alabo porque yo entré totalmente, digamos que incrédulo. Digo, esto, vamos para allá, pero vamos a ver. Pero estoy viendo un trabajo sistemático que se ven los resultados. Muchas gracias. Pero yo quiero que me dejen dar una clase. Nada de lo que hacemos nosotros lo hacemos solos. Lo hacemos los áreas sustantivas, pero también lo hace la área administrativa. Por favor, podría ponerse de pie quienes me acompañaban. Estos piropos no son para mí. Yo no hago nada solo. Nadie que hace algo solo hace nada bien. Pregúntenselo a los avanceles que andan por ahí. Miren, pónganse de pie todos los que me acompañan en la dirección. Vamos a ver, 1, 2 y 3. ¿Tienen miedo? Ok. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora debo cerrar esto, decir una cosa. Hay algo, 2 o 3 cosas que ustedes han visto que, para que te vean sin preocupación. La OCDE está trabajando con nosotros hace ya un año para conseguir eso con la integridad. Segundo, está también el sector privado con el compromiso. Aquí está María Alejandra, está aquí María Alejandra Tavares, que lo representa en el trabajo con el sector privado. El sector privado está realizando su programa de compromiso empresarial. Estamos llegando a esas cosas. Entonces, ¿qué es esta reunión? Es un modo, es una universidad. Es una experiencia, la de Montero. Una experiencia y una responsabilidad. Y está una acumulación de conocimiento. Yo recuerdo cuando Simon, y le digo Simon porque no lo habíamos dicho porque somos muy amigos, cuando Simon entró a trabajar con el sector, al acuerdo de trabajar con el sector privado. Estaba preparado para hacerlo bien. Estamos aquí con el consorcio, con el decreto, convocando a la gente para seguir trabajando juntos, defendiendo la sociedad. No el decreto, sino
solamente decía una cosa que me preocupaba: hacer eficaz la ley. Bueno, yo todavía no he aprendido a fallar. Y quiero decirte que en este esfuerzo vamos a tener pronto la ley. Muchas gracias a los tres porque le dieron tres sumas de conocimiento que nos han puesto más al día de lo que queríamos, junto con ustedes, discutir, aprender y hacer avanzar. Muchas gracias a ustedes. Fuerte el aplauso para nuestros panelistas de esta mañana.